Hola a todos. Bueno, continuamos en nuestras reuniones habituales del curso de Introducción a los Animales de Experimentación. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre cómo mantener y construir el agua que es necesaria para que vivan nuestros modelos acuáticos, ¿sí? Recordemos que una de las ideas que habíamos ido adquiriendo a lo largo de estas clases era que debíamos conocer la biología básica de la especie, y algo muy básico era conocer no solo los grandes ambientes, la forma de reproducirse, la forma de moverse, sino también los parámetros físico-químicos del agua en los que viven, que son fundamentales para la supervivencia y el bienestar de cualquier especie acuática, ¿sí? Entonces, en esta clase nos vamos a centrar en lo que es la calidad de agua y sus parámetros asociados, ¿sí? Bien. ¿Cómo vamos a estructurar la clase? Vamos a hacerlo en dos partes, una primera parte bien cortita y una segunda parte un poco más extensa, como venimos haciendo a lo largo de estas charlas. En la primera vamos a hablar sobre cómo obtener esa agua como recurso de nuestro bioterio, o de nuestras peceras, o de nuestros objetos de experimentación. Y el segundo, cómo llegar a los parámetros físico-químicos aptos para la especie o para el experimento, y cómo mantenerlos también esos parámetros físico-químicos, ¿sí? Entonces concentrémonos ahora en lo que es la obtención de ese recurso. Bueno, primero tenemos que decir algo fundamental, hacer, digamos, una división muy grande entre dos tipos totalmente opuestos de bioterio, que son los sistemas abiertos versus los sistemas cerrados. Como ya se irán imaginando, los sistemas abiertos proveen agua desde un repositorio, que básicamente un lago, un río, o digamos la cañería de agua corriente de la empresa de sanidad de la ciudad, que esté más o menos cerca, ¿sí? Y que esté conectado, por supuesto, al laboratorio. Básicamente va a tener un sistema sin recirculación o con muy poca recirculación, donde el agua va a entrar y va a salir con un flujo bastante más grande que el que esperaríamos, por ejemplo, para un sistema cerrado, ¿sí? ¿Qué podemos decir entonces? Que dependiendo de ese flujo de agua, el agua se va a modificar más o menos dentro del sistema. ¿Quiénes lo van a modificar? Bueno, los aparatos que estén funcionando en el bioterio o en la instalación de la que estemos hablando, y por supuesto los seres vivos que estén en un sistema sea intensivo o sea extensivo, ¿sí? En una densidad apropiada. Pero en general, cuando comparamos sistema abierto versus cerrado, el agua en los sistemas abiertos se modifica muy poco, si tomamos una muestra a la salida de ese sistema, cuando los comparamos con los sistemas cerrados. Eso puede ser o una ventaja o una desventaja, dependiendo, digamos, la especie que estemos cultivando y lo que queramos hacer, ¿sí? Una ventaja, por supuesto, es que los parámetros físico-químicos no van a cambiar, eh, y por supuesto las variables se van a mantener constantes a lo largo del tiempo. Sin embargo, el problema que tiene esto es que los parámetros físico-químicos deben ser exactamente los correctos para la especie que estemos considerando. Salvo que estemos trabajando con una especie nativa, es muy difícil que los parámetros correctos coincidan, porque no hay dos aguas iguales. ¿De qué fundamentalmente tenemos que prestar atención al diseñar estos sistemas abiertos? Particularmente en lo que es el sistema de conducción, que es la cañería que lleva el agua desde el repositorio hacia el bioterio y después hacia digamos, el sistema cloacal o el sistema de desecho de nuestro bioterio, ¿no? Pero, ¿por qué les digo que debe prestarse especial atención al sistema de conducción? Porque como los filtros acá van a estar bastante minimizados respecto a los sistemas cerrados, acá lo más importante va a ser la cañería, que dependiendo la lejanía a la que esté ese repositorio de agua, va a ser más o menos larga, ¿sí? Y el problema con las cañerías es muy focalizado en las cañerías que tienen, que son metálicas, ¿sí? O sea que debemos diseñar sistema de conducción de PVC o de otro plástico, pero tiene especial importancia en particular en las cañerías de plomo o cobre,
cuyo metal, digamos, en solución, particularmente en aguas muy ácidas, es extremadamente tóxico para los invertebrados, ¿sí? Entonces, en una instalación abierta, digamos, cuyo objetivo es cultivar invertebrados, bueno, tenemos que asegurarnos de que no haya piezas de cobre en el sistema de conducción o en la bomba que va a mover el agua. Esto puede parecer algo obvio, pero no lo es. Cualquier piecita que esté dando vueltas por ahí va a brindar mucho cobre a la solución, eso va a depender del flujo, de la temperatura, del pH, de varias cosas, que pueden llegar a modificar los parámetros de cultivo y por supuesto los experimentales de nuestros animales, en particular si laburamos con invertebrados, ¿sí? Ahora, por otra parte, los sistemas cerrados proveen agua que puede ser también de un repositorio natural o del agua corriente, o incluso por reconstitución. Podemos utilizar agua desmineralizada, destilada o tratada por ósmosis inversa y reconstituida con las sales apropiadas, ¿sí? Pero la idea es que acá el recambio de agua es muchísimo menor que en un sistema abierto, por lo cual vamos a tener que tener en cuenta otro tipo de parámetros y otro tipo de técnicas a la hora de planificar el bioterio o los experimentos, ¿sí? Una característica que van a tener estos sistemas cerrados es que, dependiendo de la carga biológica por volumen de agua que tengamos en el sistema total, el agua se va a modificar bastante, ¿sí? ¿Por qué? Porque los animales van a consumir e intercambiar sales con su medio, van a liberar protones, por lo cual van a acidificar el agua, eh, etcétera, etcétera. Eso, como en el sistema abierto, puede ser una ventaja o una desventaja, ¿sí? La ventaja con los sistemas cerrados es que podemos trabajar en él para llegar a los parámetros que deseamos en una determinada especie, pero la desventaja es que vamos a tener que estar continuamente encima del sistema para que mantenga esos parámetros. ¿En qué debemos centrarnos en los sistemas cerrados? En particular en lo que es el sistema de recirculación interno, que va a llevar agua desde y hacia lo que se llama un filtro en sentido amplio. Le vamos a explicar un poquito mejor cuál es la característica que tiene que tener un filtro en un sistema cerrado, ¿sí? Pero bueno, entonces, imaginemos que partimos desde un agua tomada desde un sistema natural, un lago, un río, o del sistema sanitario que eh, indirectamente lo está tomando también de un sistema natural. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Que los parámetros químicos deben coincidir con el rango normal al del ambiente natural de la especie modelo. De otra forma, nos va a costar bastante modificar los parámetros en el caso que se tenga un sistema abierto, o incluso nos va a anular la posibilidad de tener un sistema de recirculación abierto. En caso de usar como recurso el agua de un ambiente natural, lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener que incorporar al sistema de cañería un prefiltro o algo que filtre las partículas gruesas de los animales, por ejemplo, los restos vegetales o lo que fuera, ¿sí? Eso lo podemos acoplar con alguna cuestión química, por ejemplo, con el uso de resinas que intercambien calcio por sodio para evitar la acumulación de sarro, etcétera, etcétera. O también incluso incorporar lámparas germicidas, en particular una lámpara muy típica que digamos, emite radiación ultravioleta, que lo que hace es dañar el ADN de los microorganismos que pasan por ese sistema de agua y prácticamente esteriliza el agua entrando. Eso va a depender de la potencia de la lámpara, del flujo de entrada, etcétera, etcétera. Sin embargo, acá lo que vamos a tener que tener en cuenta es que no tienen que entrar bacterias por ejemplo, eucariotas patógenos de peces, de invertebrados, que algas que nos llenen que haga un bloom, digamos, en el bioterio, o que introduzca pequeñas larvitas depredadores que, por ejemplo, son muy comunes en los sistemas marinos, ¿sí? Podemos incorporar holoturias, larvas de estrellas de mar que después nos van a comer los bivalvos que tengamos en experimentación, y eso no es deseable, por supuesto. Acá en la foto les había puesto parte de un filtro químico que es, digamos, cuyo material está basado en el carbón activado, que es una especie de carbón vegetal
que se activa, digamos, entre comillas, en hornos a muy alta temperatura, y lo que hace es retener o absorber con D, por ejemplo, sustancias orgánicas polares o incluso iones pesados, ¿sí? Disculpe. Bueno, pero ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta en caso de utilizar el agua desde el sistema sanitario? Bueno, por supuesto debemos medir o tratar el agua con compuestos derivados del cloro. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque las empresas de saneamiento de las ciudades utilizan cloro o cloraminas o sustancias derivadas de este cloro para mantener, digamos, un nivel aceptable de microorganismos o bacterias, en particular bacterias coliformes, que en el ser humano pueden ser patógenos. Por supuesto, este cloro también va a actuar sobre los animales de nuestro bioterio, en caso que no lo tratemos. El cloro y las sustancias derivadas son sustancias muy oxidantes que lo que van a hacer es causar estrés oxidativo, particularmente a los epitelios que estén expuestos a ese ambiente oxidante. Por lo cual debemos medir de alguna forma el cloro. Esto es un kit típico con ortotoluidina, que es una sustancia que en presencia de cloro activo, sustancias derivadas del cloro, se va poniendo amarillo. Es un test semi-cuantitativo que nos va a orientar al respecto de si tiene o si no tiene, digamos, el agua sustancias cloradas altamente oxidantes, ¿sí? En caso que tuviéramos esa sustancia con base de cloro, como cloro-cloramina, es decir, que el test nos dé una especie de colorcito amarillo, que es hacia lo que vira la ortotoluidina cuando se combina con el cloro, lo que debemos hacer es tratar esa agua previo a introducirla al biotenio. ¿Cómo la tratamos? Bueno, por suerte la podemos tratar con una droga muy barata, hay otras más caras, pero yo les nombro solo esta, que es el tiosulfato de sodio, es una droga muy barata y fácil de conseguir, que lo que hace es neutralizar por reacciones redox tanto el cloro libre como los derivados de cloro salinos, por ejemplo los hipocloritos o ácidos hipoclorosos, etcétera, etcétera. Lo que va a hacer este tiosulfato de sodio es combinarse con las sustancias derivadas de cloro y transformarlas en sales, básicamente, inertes para la vida acuática, ¿sí? El inconveniente que tiene esto es que siempre libera, digamos, ácidos, por lo cual, dependiendo de la cantidad que agreguemos, puede modificar el pH de la solución. Pasemos ahora, hasta ahora, digamos, tenemos nuestro recurso de agua de donde venga. Lo que tenemos que ver ahora es cómo mantenemos los parámetros físico-químicos de esa agua que nos llegó al bioterio, ¿sí? Este es el agua de origen, que debería ser un agua prefiltrada y sin ninguna sustancia de cloro, y ahora lo que tenemos que ver es qué hacemos con esta agua, ¿sí? ¿Cómo la tratamos para que los animales vivan en condiciones óptimas? Bueno, lo primero que podemos hacer en caso que, por ejemplo, trabajemos con modelos marinos es reconstruir agua de mar. En general, salvo que tengamos acceso muy fácil al mar, los modelos marinos en el laboratorio se hacen por reconstitución de agua a través de sal sintética, que es una mezcla preparada, que tiene todas las sales que tiene el mar, que básicamente son 3/4 partes de cloruro de sodio, el resto todas las sales que se le ocurran del universo, básicamente, porque el mar es el sumidero de las aguas dulces del mundo. Esa sal sintética en proporciones adecuadas se van a unir con agua corriente, se puede usar agua corriente, declorada por supuesto, o incluso agua destilada, desmineralizada o tratada por ósmosis inversa, por el cual simplemente por pesado podemos reconstituir un agua de mar sintética. La forma más fácil de cuantificar qué tan bien nos salió esto es a través de un densímetro, que es un aparato muy sencillito, hay de varios tipos, hay unos plásticos, otros de vidrio, yo les recomiendo muy fuertemente los de vidrio porque los de plástico tienen muchísimo error asociado, que dependiendo de la temperatura vamos a poder ajustar una salinidad adecuada al modelo que estemos tratando. En general la salinidad promedio del agua de mar es 1.025, pero eso va a depender de la temperatura a la que estemos trabajando el modelo, o bueno, incluso si es un modelo estuarial, la salinidad va a ser menor, etcétera, etcétera. Eso lo podemos ajustar con un densímetro.
Por el contrario, si reconstituimos el agua dulce desde, por ejemplo, agua destilada, lo que tenemos que obtener es no solo el agua, sino que las sales minerales a agregar para ese modelo. Esta que les puse acá es una sal para reconstituir agua dulce, ideal para daño, para el género daño, que es al que pertenece ese grafito, ¿sí? Pero bueno, eso está en nosotros y en el conocimiento profundo del modelo que tengamos, agregar o no agregar esta u otra sal, ¿sí? En general estas cosas ya vienen preformadas, por lo cual les recomiendo que si van a trabajar con agua reconstituida, la compren directamente del mercado para evitar dolores de cabeza. ¿Qué tenemos que ver también en la composición, en el agua esta que reconstituimos? No solo la cantidad total de sales, que podemos medir por conductividad o por densidad, sino también por la composición particular de sales que tenga, ¿sí? Acá en agua dulce es muy común medir ciertos iones, en particular los iones divalentes, que son los que más contribuyen a los efectos osmóticos y eléctricos en el agua dulce, a diferencia del cloruro de sodio en el mar, que va a dar lugar a dos cosas muy, muy comunes, digamos, en la jerga de los acuaristas o en la jerga de los sanitaria, digamos, pero que por ahí en el bioterio nos puede resultar algo confuso, que es el término de aguas duras y aguas blandas. En general, el término de aguas duras se aplica a las aguas dulces que son ricas en sales y en particular en sales divalentes, es decir, de calcio y magnesio y su anión asociado, por ejemplo, sulfato. Por el contrario, las aguas blandas son aguas pobres en sales, sean o no sean divalentes, ¿sí? Esto, yo no me voy a meter con esto porque realmente acá hay un disenso muy grande en las unidades de medición. Existen, a ver, el término de agua dura es muy gracioso como surge, porque surge por una mala traducción del inglés. En realidad al principio del siglo pasado se preparaban unos licores que se llamaban licores hidrotimétricos, que, que digamos, era como una especie de indicadores de qué tan salina era el agua dulce, que bueno, era una mezcla de etanol, de aceite de oliva, bueno, de un montón de cosas, y lo que se hacía ahí era agitar, ponerse unas gotitas de ese licor en el agua muestra, agitarla y ver qué cantidad de espuma se formaba. Se suponía que las aguas más duras, más hard, más duras a formar espuma, o decir, las aguas menos espumosas, eran las aguas más salinas, ¿sí? Que se combinaban, porque tenían niveles divalentes y se combinaban, digamos, con los componentes de ese licor y hacía que se formara menos interfaz y por lo tanto menos burbujas, ¿sí? No importa. Pero a lo que voy que las aguas duras eran resistentes o duras a formar espuma en ese licor. Esa jerga persiste aún hoy en día y fíjense que esto es un caos nomenclatural porque en general la dureza del agua se expresa como carbonato de calcio, pero ese carbonato de calcio se puede expresar en miligramos o partes por millón, miligramos litro partes por millón, o en grados franceses, o en grados alemanes, o en grados ingleses. ¿Por qué les doy esto? Porque si ustedes compran un test de dureza eh, orientado hacia el acuarismo, lo más probable es que vengan grados alemanes, porque en acuarismo, digamos, el acuarismo alemán siempre fue un referente para estas cosas y por lo tanto utiliza los grados alemanes. Bueno, acá hay una tabla con las equivalencias entre los distintos, eh, las distintas formas de medir la dureza del agua y una escala semi-cuantitativa de ver que es agua muy blanda, muy dura. La dureza del agua es muy importante en la fisiología del modelo que tengamos porque va a, va a condicionar en mayor o menor medida qué tanto trabajo osmótico o qué tanto trabajo en energía propia del organismo va a tener que hacer ese organismo para mantener el equilibrio del medio interno, ¿sí? Si tenemos un pez de agua blanda, en agua muy dura, bueno, lo más probable es que se llene de sales su medio interno y le cueste mucho osmorregular el cloruro de sodio de su sangre. Y lo contrario podría pasar con un pez de aguas duras que pase a aguas muy blandas, ¿sí? Le va a costar mucho regular y regular siempre eh, implica gasto de energía y por lo tanto desequilibrio de otras normas fisiológicas. Bueno,
el tema de la dureza es un poquito más complicado porque no hay un solo tipo de dureza, sino que podemos distinguir entre dos tipos de dureza, la dureza general o total y la dureza de carbonato. La dureza total en el sistema alemán se la llama GH y la dureza de carbonato se la llama KH. La dureza de carbonato es un tipo particular de dureza que es muy importante porque, digamos, es un sistema tripartita que se establece entre el dióxido de carbono y el pH de forma de que cuando uno desajusta dos de, ese dos de los valores de ese triángulo, inmediatamente se ajusta el tercero. Por lo tanto, modificando la dureza de carbonato, o modificando el pH, o modificando el KH, vamos a modificar el tercer valor que nos queda afuera, ¿sí? Eh, ¿Por qué es importante el KH respecto al pH y al dióxido de carbono? Porque las sales que forman el KH son sales de carbonato y bicarbonato que forman el sistema amortiguador alcalino más conspicuo de las aguas dulces, ¿sí? Pero no nos metamos mucho en esto. La idea es que tengamos medidores de dureza total y de dureza de carbonato para darnos una idea de qué tan ajustada está el agua a nuestro modelo. ¿Qué otra cosa tenemos que tener cuando nos llega el bulk ese de agua antes de nuestro biotero? Bueno, por supuesto, medir el pH. Si el agua del sistema corriente no es si el pH del agua del sistema corriente no es el adecuado para nuestro modelo, tenemos que modificarlo, ¿sí? Antes de modificarlo, tenemos que medirlo. Esta medición es bastante fácil, vienen un montón de productos para medir el pH del agua. Tenemos en particular métodos colorimétricos muy comunes, o si no, pHímetros electrónicos, que son un poquito más difíciles de calibrar, pero que una vez calibrados proporcionan datos muy fiables de pH. ¿Cómo ajustamos? Una vez que medimos el pH, tenemos que ajustar ese pH. ¿Cómo lo ajustamos? Bueno, básicamente añadiendo sales, ácidos o bases fuertes. Podemos añadir ácidos o bases débiles, pero es bastante más engorroso porque tenemos que estar midiendo continuamente el pH cuando agregamos esos ácidos bases, ¿sí? Yo les recomiendo que en un primer momento ajusten con ácidos o bases fuertes y después lo mantengan con otro tipo de cosas que son las sales amortiguadoras. Recuerdan lo que es un amortiguador o buffer, es una combinación de un ácido o una base y la sal de ese ácido o base que se van a comportar donando o aceptando protones en un rango que podemos decir de amortiguación, que va a depender del pKa o el pKb de ese ácido, de esa combinación de ácidos y las sales de ácido o bases y sales de base. ¿Cuándo se comporta como mejor sustancia buffer? Bueno, cuando el pH está muy cercano al pKa o el pKb de ese sistema buffer. Yo no me voy a complicar mucho con esto, es una técnica muy estándar en el laboratorio, pero nosotros podemos construir sales buffer para que una vez que ajustamos el pH a nivel deseado, como vimos en la anterior filmina, agreguemos estas sales amortiguadoras a casa de que el pH deseado se mantenga por largos periodos de tiempo en nuestro biotero, ¿sí? Si vamos a trabajar en general con ácidos, con pH más bien tirando ácido, en general se utilizan buffer de fosfato, y si vamos a trabajar con pH alcalino, se utilizan combinaciones de sales de carbonatos o bicarbonatos, ¿sí? Pero hay una gran cantidad de pH, de sales amortiguadoras de pH, a la que le podemos echar mano y laburar en el laboratorio. ¿Qué otra cosa tenemos que ver cuando nos llegue el agua? Bueno, la temperatura. No podemos, si vivimos en una ciudad cercana a la cordillera, bueno, no podemos agregar directamente esa agua, por más que tenga los parámetros químicos justos al diaterio, porque van a ir a una temperatura muy inferior a la que necesita, por ejemplo, nuestro modelo, en el caso de ser el zebrafish. Entonces, tenemos que controlar la temperatura y, en general, elevar la temperatura. Una cosa muy importante es que es más difícil bajar la temperatura que subirla desde el punto de vista de la técnica de bajar la temperatura o subirla. Porque para subirla simplemente utilizamos estos aparatos que se llaman calefactores, que, bueno, dependiendo de los watts que tengan, es básicamente una resistencia por la que se pasa corriente, y dependiendo de los watts que tengan, van a calentar determinado volumen de agua a un rango, qué sé yo, a 3, 4 o 5 grados por encima del agua de ingreso, ¿sí?
Por supuesto, la temperatura hay que medirla apropiadamente, esto no es moco de pavo. En general yo les recomiendo que en sus bioterios utilicen termómetros de vidrio internos metidos en el agua a base de alcohol, o, o termómetros electrónicos con un sensor que esté en el agua, y no utilicen, digamos, termómetros externos de esos que se pegan por el vidrio del acuario o que estén en el exterior del bioterio, porque ahí el error suele ser muy grande, particularmente si tenemos bandejas en donde por estratificación de la misma temperatura los acuarios de más abajo van a estar mucho más fríos que los acuarios de más arriba. No es moco de pavo eso, aunque parezca una soncera, ¿sí? Bueno, bajar la temperatura es realmente un despelote, porque necesitamos enfriadores que básicamente son freezer gigantes, que son muy caros y que, bueno, salvo que vivamos en un país muy tropical o en un lugar muy cálido, en general el agua siempre viene más baja de lo que necesitamos para nuestros modelos. Salvo que eso es lo que trabajemos con algún modelo acuático de la cordillera de los Andes, por ejemplo. Ahí sí o sí vamos a tener que usar un enfriador. Pero bueno, entonces ya tenemos el curso donde sacamos el agua, decloramos el agua, vimos que no tuviera cañerías de piezas de cobre la cañería, o reconstituimos el agua del agua corriente, lo que fuera. Tenemos el agua, la ajustamos la salinidad en nuestro modelo, ajustamos el pH y ajustamos la temperatura. ¿Cómo seguimos? Bueno, acá tenemos que mantener los parámetros en el bioterio para que los animales crezcan en condiciones controladas. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta al respecto? Bueno, el movimiento del agua a través de nuestro bioterio, ¿sí? En general los sistemas ahí son integrados, aunque puede variar mucho. Podemos tener acuarios individuales de gran volumen, o en general lo que se tienen son pequeños acuarios con, digamos, con carga biológica más manejable, pero unidos todos por una cañería común, por lo cual los parámetros físico-químicos del agua son los mismos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta acá es que esa agua debe moverse para que haya convección, ¿sí? Que el agua no se estratifique y por supuesto no se modifiquen ni los gases ni la temperatura por esa estratificación. Y acá tenemos que redimensionar todo el volumen de nuestros acuarios, de nuestro bioterio, a una bomba adecuada, que mueva los litros de agua adecuados a nuestro bioterio, ¿sí? Una cosa muy importante a tener en cuenta es que el rendimiento de una bomba decae en función de la altura a la que debemos llevar esa agua. Quiere decir que si la bomba va a estar muy abajo de nuestro bioterio, vamos a tener que sobredimensionarla para que el flujo de agua arriba sea el adecuado, ¿sí? Eh, cada bomba tiene, digamos, tiene este tipo de gráficos que nos van a dar una idea de qué tan bajo o qué tan alto puede llevar la bomba del agua, y en función de eso calcular un flujo apropiado en una bomba limpia, por supuesto, con todos los chiches, ¿no? Acuérdense que las bombas también se ensucian y van perdiendo rendimiento, por ejemplo, cuando se gasta su eje, su hélice, bueno, etcétera, etcétera. Son cosas que en el mantenimiento también hay que tener en cuenta. Las bombas esas pueden ser independientes o incorporadas al sistema de filtración, en general en los acuarios más comerciales, las bombas vienen incorporadas al sistema de filtración, pero si tenemos un sistema de bandejas integrado, las bombas en general son independientes. Y esas bombas tienen que asegurarse de que lleven la cantidad suficiente de agua para la convección en los acuarios o para el filtrado en el filtro, que es algo muy importante que vamos a ver más adelante. ¿Por qué es importante la convección o el movimiento de agua? Porque la solubilidad de los gases depende mucho de la velocidad de convección y además de la temperatura. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay, digamos, el dióxido de carbono y el oxígeno tienen una solubilidad muy diferente en el agua. El dióxido de carbono es muchísimo más soluble que el oxígeno en el agua, por lo cual, cuando hay mucha convección, ese dióxido de carbono tiende a perderse más rápido que el oxígeno, y el oxígeno tiende a ganarse más que el dióxido de carbono. Entonces, las aguas que se mueven mucho, en general, están bien oxigenadas y bastante libres de dióxido de carbono, lo cual, dependiendo del modelo que tengamos, puede ser una cuestión interesante. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta también que la solubilidad de los gases va a disminuir mucho con la temperatura, por lo cual, si tenemos una especie tropical
que debe ser mantenida a más de 25 grados, bueno, tenemos que asegurarnos que el sistema de convección a través de la bomba que estemos planificando sea el adecuado para que, digamos, el oxígeno esté a la saturación máxima que la temperatura del agua lo permita, ¿sí? Recién les vine tocando someramente lo que es un filtro, ¿sí? ¿Qué es un filtro? Bueno, es el corazón de cualquier sistema bioterio acuático cerrado. El filtro no es nada más un filtro que retiene cosas, sino que tiene funciones biológicas extremadamente importantes. Entonces, el filtro en sentido amplio puede mantener y o modificar a mediano o a largo plazo los parámetros del agua de nuestro sistema cerrado. Acá les he puesto en fotos varios modelos de filtros, van a encontrar en el mercado una infinidad de filtros, pueden ir adentro de los acuarios, afuera del acuario, pueden tener un prefiltro con esponja, pueden ir por encima del acuario, pueden ir por dentro del acuario, pueden ir colgados del acuario, o incluso pueden ser anexos eh, a un pequeño compartimento del acuario en el cual se va a trabajar y maximizar la filtración. Pero quiero que les quede una idea que modelos y formas de filtrar hay un montón. Sin embargo, los principios biológicos son siempre los mismos. ¿Cuál es la primer propiedad plausible que debería tener un filtro? Bueno, la más obvia es la filtración mecánica. Tiene que tener algún tipo de material que lo que haga es que retenga los desechos y los deje fijos, por ejemplo, en este material que es una esponja, puede ser grava o con una granulometría descendente, quiere decir de, de tamaño de poro más grande a tamaño de poro más chicos, de forma de filtrar las cosas grandes, incluso los mismos animales que no caigan al filtro, animales muertos, animales vivos, que se caigan por el filtro, por ejemplo, etcétera, etcétera. Tiene que haber una primera filtración mecánica que lo que haga es que lo que pase a la parte química y biológica del filtro sea el agua con las partículas en solución y no con partículas en suspensión. Les acabo de meter una palabrita que es la filtración química. ¿Qué le podemos poner un filtro? Bueno, básicamente de todo. Podemos, por ejemplo, modificar el pH suavemente a través del agregado de sustancias a base de turba, de un musgo, que es Fagnum, que lo que da es, proporciona al agua ácidos orgánicos y bueno, otras sustancias grasas que pueden ser muy importantes para algunos modelos animales o algunos modelos vegetales incluso, que van a largo plazo modificar el pH del acuario, bajando el pH, e incluso precipitando algunas sales por los compuestos que liberan. Agregar, por ejemplo, carbón activado nuevamente, que el carbón activado, recuerden que lo que va a hacer es absorber ciertas sustancias, particularmente sustancias polares, incluso sales, o lo que podemos hacer incluso es agregar resinas de intercambio iónico. Hay un montón de tipos en el mercado que básicamente lo que van a hacer es intercambiar un ion por otro. Por ejemplo, podemos ablandar el agua con una resina de intercambio que te intercambie sodio por calcio, o podemos desalinizar el agua con una resina doble que intercambia hidrógeno por cationes y oxidrilos por aniones, ¿sí? Bueno, estos son filtros, los filtros, la forma del filtro es un poquito más complicada, pero básicamente lo que hace la resina es intercambiar una cosa por la otra, y esa resina, cuando ya intercambió todo lo que tenía, se agota y debemos regenerarla con una sustancia apropiada, ¿sí? Por lo cual no podemos dejarla eternamente a la resina. En general las resinas tienen una vida útil cortita para modificar el agua del acuario, pero por suerte pueden regenerarse metiéndolas en la solución apropiada. Pero esto sí es importante y es extremadamente importante respecto a un filtro biológico. Y es que digamos, lo que sería la última sección de un filtro en un sistema cerrado debería contener un tipo de bacteria muy importante, que son todas bacterias aeróbicas, pero que son quimiolitótrofos. Quimiolitoautótrofos. Quiere decir que fijan dióxido de carbono como las plantas, pero no utilizan
como fuente de energía la luz, sino utilizan como fuente de energía ciertos compuestos químicos. ¿Qué es compuestos químicos? Bueno, el amonio y el nitrito, que son sustancias de desecho de los peces o de los invertebrados o de las plantas también, de toda la sustancia muerta en general, que son extremadamente tóxicas. Por lo cual, nosotros lo que debemos es, en el filtro biológico, tratar de, a través de una gran superficie y un flujo adecuado que lleve el oxígeno tanto a las bacterias oxidantes del amonio como a las bacterias oxidantes del nitrito, lleven tanto amonio o nitrito como oxígeno para su funcionamiento y su transformación. El nitrito, en caso de las oxidantes de amonio, o el nitrato en caso de las oxidantes de nitrito. Imaginémonos que nosotros entonces arrancamos con un acuario nuevo, que no tiene esas bacterias, que tiene un filtro absolutamente estéril. Bueno, lo que vamos a encontrar es una curva, vamos a encontrar curvas de este tipo, vamos a encontrar que a los 0 días el acuario no va a tener ni amonio, ni nitritos, ni nitratos, pero si ponemos organismos vivos, vamos a obtener un pico de amonio aproximadamente a la primera semana, porque bueno, la mayoría de los animales acuáticos son amoniotélicos y desechan su nitrógeno en forma de amonio. Una vez que se establecen las bacterias oxidantes del amonio, el amonio va a empezar a descender y lo que va a empezar a ascender va a ser el producto de la oxidación del amonio, que es el nitrito. Y hasta que se establezcan las bacterias oxidantes del nitrito, el nitrito va a subir y va a empezar a bajar una vez que la colonia bacteriana sea lo suficientemente grande, y lo que va a empezar a aumentar acá es el nitrato. Por supuesto, esto, en el caso que estemos arrancando con el bioterio, tenemos que medirlo con los test apropiados, test de amonio, test de nitrito y test de nitratos, que son test extremadamente estandarizados y muy comunes de conseguir, incluso en la tienda de acuariofilia más humilde que tengamos, ¿sí? ¿Por qué les menciono esto? Porque el nitrato es muy poco tóxico para los organismos acuáticos, al contrario del nitrito y el amonio, que son muy tóxicos. Fíjense, el amonio, la toxicidad del amonio va a depender, fíjense que a baja concentración es muy tóxico el amonio, pero la toxicidad también va a depender del pH de la solución. ¿Y de qué va a depender? De qué tan alcalino sea ese pH. Quiere decir que si tenemos un modelo animal, no es lo mismo tener 1 miligramo litro de amonio en una especie como el zebrafish, que tiene que vivir en pH 7, donde la forma va a estar más como amonio ionizado NH4 que amonio gas libre NH3, por lo cual 1 miligramo litro de amonio amoníaco total no va a ser tóxico a pH 7, pero esa cantidad a un pH de 8,4, como si tuviéramos por ejemplo un acuario marino, con invertebrado marino, sería ya tóxico para los animales, ¿sí? Entonces, algo muy importante a tener en cuenta es que si hay amoníaco medible, debemos medir inmediatamente el pH para contrarrestar, digamos, la toxicidad. El nitrito también depende de la toxicidad del nitrito, también depende del pH, aunque es un poco menos dependiente que el pH del amonio, pero lo importante del nitrito es que se une a la hemoglobina de los animales que tienen hemoglobina. Hay muchos invertebrados que tienen hemocianina, por ejemplo, que es a base de cobre, e inactivan esta proteína que lleva gases, tanto oxígeno como dióxido de carbono, por lo cual, formando metahemoglobina, por lo cual los animales mueren intoxicados. Particularmente se ve con las agallas marrón, de color marrón, de forma muy similar, por ejemplo, a las intoxicaciones que tiene el ser humano con monóxido de carbono. Bueno, esto es algo más o menos parecido. En resumen, ¿qué es lo que tenemos que saber del nitrito y el amoníaco? Que no tienen que estar en 0 ppm en cualquier acuario, ¿sí? Si en un acuario tiene nitrito, tiene amonio, quiere decir que el filtro no es lo suficientemente potente, o que algo les pasó a esas bacterias, se quedaron sin oxígeno, o se murieron por el agregado de algún antibiótico, o lo que fuera, y por lo tanto tenemos un acuario muy desequilibrado, un bioterio muy desequilibrado, que lo más probable es que lleve a la enfermedad o a la muerte de nuestro modelo animal acuático. ¿Qué otra cosa? Esto es un poquito más técnico, se los muestro nada más por curiosidad, esto en general no se tiene en un bioterio común. Podemos tener
digamos, el nitrato, el producto final de la oxidación del nitrógeno es el nitrato. El nitrato no se puede eliminar de la solución, salvo que tengamos, por ejemplo, un biofiltro con plantas, en las cuales las plantas lo incorporan a sus proteínas, por lo tanto desnitrificamos el agua. El nitrato en general no es una sustancia tóxica, podemos tener 500, 800 miligramos al litro de nitrato, que los animales van a estar lo más bien. El problema del nitrato es que cuando hay altas cantidades, por su gradiente de concentración, puede producirse, digamos, el efecto contrario, virar hacia nitrito, particularmente en condiciones anaeróbicas, por lo cual podemos tener un aumento de nitrito y problemas de toxicidad. Hay algunos tipos de filtros que se llaman reactores de desnitrificación, que eliminan el nitrato, pero que son bastante complicados desde el punto de vista metodológico, porque trabajan con diversas bacterias anaeróbicas. Quiere decir que acá tenemos que asegurar un flujo pobre en oxígeno, a diferencia del filtro biológico tradicional, las cuales van a respirar nitrato, quiere decir que van a utilizar ese nitrato como último aceptor de electrones de la cadena respiratoria y oxidar otros compuestos que debemos agregarle al bioterio, por ejemplo, azufre en este caso, o incluso alcoholes, que van a funcionar, digamos, como la glucosa en los organismos aeróbicos, para, digamos, transformar el nitrato en gas nitrógeno que se va a perder a la atmósfera, ¿sí? Sin embargo, eliminar el nitrato en los modelos que utilizamos generalmente no hace falta. Hay una forma más fácil de eliminar el nitrato, que es cambiando el agua, lisa y llanamente, y evitarnos estas cuestiones costosas y difíciles de mantener metodológicamente. Salvo que estemos criando corales o cosas muy, muy sensibles al nitrato, en general los peces, por ejemplo, son prácticamente, no les importa la cantidad de nitratos que tengan. ¿Qué se puede hacer en caso que tengamos un bioterio de agua marina? Podemos cortar la cuestión del nitrógeno de raíz y utilizar un aparato que se llama skimmer o esfumador, el nombre en castellano, que, bueno, básicamente lo que hace es, a través de un sistema Venturi, de una bomba conectada con un sistema Venturi al exterior, lo que hace es hacer pasar por dos tubos, por dos sistemas de tubos, un interno y uno externo, agua con muchas burbujas en forma turbulenta, de forma que por la gran tensión superficial que tiene el agua marina forme una espuma que, digamos, por las propiedades tensoactivas que tiene esa espuma, tiende a captar en su interfase sustancias orgánicas o proteínas disueltas, que lo que hacen es sacarlas de la solución antes que vayan a la picadora de carne del amoníaco, nitrito y nitrato. Por lo cual, digamos, los sistemas marinos nos mantienen muchísimo más la calidad de agua que en caso de no tener espumador. Hay que ser claro, los espumadores funcionan mucho mejor en acuarios marinos, en acuarios de agua dulce no funcionan prácticamente. ¿Por qué? Porque la formación de espuma en el agua dulce es algo que sea muy dura, es bastante dificultosa, y la captación mecánica por esa copita que capta la espuma es muy ineficiente, ¿sí? Pero bueno, si trabajan con modelos marinos, utilizar un espumador de proteínas en el sistema es algo genial, porque mantiene la calidad de agua por mucho tiempo más en caso de tener solo un filtro biológico. Algo a tener en cuenta es la filtración biológica a través de las bacterias Nitrosobacter o Nitrosomonas. Es que tanto la oxidación del amoníaco como la oxidación del nitrito da lugar a la formación de ácidos, ¿sí? De ácidos fuertes, de protones. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras más grande es el filtro y mientras más eficiente es el filtro, más rápido se acidifica el agua. Cosa que puede parecer raro, ¿no? Por lo cual, los filtros biológicos no van a evitar los cambios parciales de agua, sino que van a aumentar su frecuencia. Mientras mejore el filtro, más, digamos, más cambios parciales de agua, perdón, con todas las características que habíamos dicho antes, de clorarla, ajustarle el pH, ponerle una sal amortiguadora, debemos hacer. ¿Por qué? Porque es un sistema cerrado. Las modificaciones, no podemos estar encima del agua con todas las modificaciones que hay que hacer al sistema. Entonces ahí lo que hay que hacer es cambios parciales que pueden ser semanales, y en general, dependiendo de la carga orgánica que tengamos en el bioterio, o dependiendo de la producción de nitrato, que siempre tenemos que mantenerlo como un marcador de carga biológica en el bioterio, vamos a hacer cambios de agua que pueden llegar a ser significativos. En general, se recomienda entre un 10 y un 20% de
cambio total del agua del sistema cerrado por semana, para que se hagan una idea. Sin embargo, esto puede variar mucho dependiendo de la cantidad de organismos que mantengamos por litro de agua. Sí. Sin embargo, no quiero que se queden con esta idea. El filtro no va a evitar que se cambie el agua. Va a hacer un montón de cosas buenas, va a evitar la forma tóxica del nitrógeno, pero no va a evitar que el agua se cambie. ¿Por qué? Porque va a acumular nitrato con mayor velocidad. Y por otras cosas también tenemos que reponer el agua. Por ejemplo, reponer los elementos traza, que si bien no se agregan al agregar una sal buffer, son necesarios para el funcionamiento enzimático, por ejemplo. Y por supuesto, las aguas viejas, entre comillas, van a tender a acidificarse. Y una vez que se venza la la meseta esa que tenía la forma del sistema buffer, una vez que se venza eso, el buffer va a caer de golpe y lo que podemos tener es la muerte de todo el bioterio. Por lo tanto, para que se cumpla, recuerden lo que hemos hablado en la clase anterior, la cláusula ceteris paribus, o sea, de mantener todos los parámetros constantes, salvo el que queremos estudiar, para que los experimentos sean replicables y sean reproducibles, por lo cual el experimento sea plausible de ser llamado científico, o el experimento, o el sistema de bioterios cumpla los estándares de cientificidad, debemos mantener una calidad de agua adecuada, ¿sí? Bueno, esto es todo. Este es un tema que da para un curso intensivo aparte, por lo cual no me voy a meter más en ciertos detalles, pero bueno, sepan, esto es una introducción y sepan que si mantenemos organismos acuáticos, la calidad de agua es algo fundamental para mantener con vida a nuestros modelos animales. Bueno, muchísimas gracias, nos estamos viendo en otro momento.